la universidad, estudiantes del instituto que antes venían a la escuela, familiares, también vienen amigos y amigas de las maestras y hijos e hijas de las maestras. En una clase de grupos interactivos hacemos 4 actividades. Cada 20 minutos cambiamos. En total trabajamos 4 veces más y aprendemos 4 veces más. Hacemos grupos interactivos de las asignaturas importantes. A nosotros nos gustaría hacer grupos interactivos de todas las asignaturas, pero no hay voluntarios ni tiempo para todo. Entonces, lo principal es hacer grupos interactivos de las asignaturas más importantes. La profesora nos explica las 4 actividades. Entonces nosotros nos colocamos y nos ayudamos unos a los otros. Nunca trabajamos solos, siempre ayudándonos. Si un compañero acaba, no se queda mirando, sino ayuda al otro a resolverlo y a entender mejor el problema. Todos aprendemos, el que necesita ayuda y el que también la necesita, porque hay veces que tú has hecho bien el ejercicio, pero no lo has acabado de entender bien, o lo has entendido bien, pero no has hecho bien el ejercicio. Y cuando tú ayudas al compañero, es cuando acabas de enterarte. Nos gusta trabajar en grupos interactivos porque aprendemos más, también porque la clase pasa más rápido y porque en una clase de 25 la profesora tiene que atender a los niños uno por uno. En cambio, en los grupos interactivos, como en una mesa solo somos 6 y además nos ayudamos entre nosotros, si algún niño tiene alguna duda, la resolvemos en un segundo. Nos hacemos más amigos y amigas, cogemos más confianza y en la hora del patio, si alguien se les siente solo y no tiene nadie con quien jugar, le llamamos y le hacemos que venga a jugar con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos cogido confianza con aquella persona. Hay niños y niñas que si no fuera por los grupos interactivos se hubiesen quedado atrás, pero gracias a los grupos interactivos han mejorado mucho. Un ejemplo es un niño de mi clase que se llama Ishan, que Carlos, otro niño de mi clase, le estuvo ayudando mucho y a él le gustaba, también porque los grupos interactivos te dan mucha confianza con las profesoras, una confianza que puede ser que con la maestra no hubiese cogido y con las voluntarias se sentía más a gusto. Otro ejemplo es un niño de mi clase que se llama Mafali, que vino del Senegal, porque él venía con nuestra clase y en P5 se fue a Senegal y no vino hasta 4. Y claro, en Senegal no había ido a la escuela. Entonces, entre todos, entre la clase, le fuimos ayudando. Y cuando miramos las notas, vimos que Mafali había dado un muy buen cambio. De no ir a nuestro nivel, de un buen cambio y iba mucho mejor. Otro ejemplo es un niño de mi clase que se llama Miguel, que en la clase no trabajaba. Entonces llamamos a su madre para que viniera a ayudarnos en los grupos interactivos. Entonces, cuando su madre comenzó a venir, Miguel comenzó a trabajar. ¿Por qué? Porque él quería que su madre se sintiera orgulloso de él. Quería que viera que él también podía trabajar en los grupos interactivos como sus compañeros. Entonces, comenzó a trabajar y también dio muy buenos resultados. Estos son ejemplos de muchos niños de mi clase que han aprendido gracias a los grupos interactivos. Es muy divertido estar en los grupos interactivos porque aprendemos mucho más que en una clase normal. Ahora os explicaré las lecturas literarias. En nuestro caso hacemos las lecturas literarias el martes, entonces el día antes, el lunes, nos llevamos el libro a casa. Entonces lo leemos con compañía o sin compañía. Pensamos una idea o un trocito de la lectura que nos haya gustado. Entonces, cuando llegamos al colegio, nos ponemos en una redonda, pedimos turno, comentamos las ideas y debatimos sobre lo que dicen los compañeros. Nosotros leemos libros de la literatura clásica universal. Un ejemplo es que cuando yo tenía 8 años, mis compañeros y yo leímos la Odisea. Otro ejemplo es cuando yo tenía 9 años, mis compañeros y yo leímos el Don Quijote y Las Mil y una Noches. Y este curso estamos leyendo La Reina. Nos está gustando porque está muy relacionado con la Odisea y porque tiene muchos asuntos amorosos y eso a nosotros nos gusta.
En las otras clases de la escuela también hacen grupos interactivos. Leen libros de la literatura clásica universal. Ejemplos son El Lazarillo, La Vuelta al Mundo en 80 días, El Fantasma de Canterville, Tirano Blanc. Son libros los que leen en nuestra escuela. Nos gustan las lecturas literarias porque aprendemos más vocabulario, expresión y también aprendemos a leer. Un ejemplo son dos niños de mi clase, uno que se llama Mohamed y otro que se llama Simón, que gracias a las lecturas literarias aprendieron a leer. ¿Por qué? Porque ellos querían saber lo que pasaba en las tertulias, querían debatir con nosotros. Y como no sabían, se esforzaban y lo leían otra vez hasta que al final, tanto esforzarse, aprendieron a leer. También porque para leerse las lecturas literarias, en su casa también tenían compañía, familiares o amigos que venían a visitarles, les ayudaban a leer. Una cosa que hacen también los grupos de las lecturas literarias es que te dan más ganas de leer, te dan ganas de leer más libros. Un ejemplo es una niña de mi clase que se llama Cámpar, que gracias a las lecturas literarias comenzó a leer libros. En las lecturas literarias dialogamos sobre lo que nos pasa y lo relacionamos con los libros. Han salido debates muy importantes, como por ejemplo la fidelidad, el amor, también de los sentimientos, los chuletas, de las religiones, de la amistad, la valentía, la prudencia, de muchos temas muy importantes. Hemos leído un par de libros, entonces ya comenzamos a comparar personajes de un libro con otro libro. Un ejemplo es Ulises de la Odisea y el Don Quijote del libro de Don Quijote de la Mancha. Una vez estuvimos debatiendo de que unos pensaban que el Don Quijote era más valiente y otros pensaban que Ulises era más valiente. Y entonces salió que es valiente quien se enfrenta a las cosas, tanto como si son de tu imaginación como si son de verdad. Otros libros que comparemos fue la Odisea con el Don Quijote también, de que el Ulises y el Don Quijote tenían el mismo objetivo. Los dos hacían las cosas por amor, lo hacían por una mujer. Eso también fue un debate que aún recordamos todos. Y ahora estamos leyendo la Ilíada y el libro nos ayuda a entender mejor la guerra de Troya, porque en tercero estuvimos leyendo la Odisea y lo veíamos desde el punto de vista de los griegos. Ahora estamos leyendo la Ilíada, lo estamos viendo desde el punto de vista de los troyanos. Entonces, nos está haciendo entender mejor una guerra. Los mayores, a veces, cuando vienen a visitarnos, se quedan alucinados de que hablemos de debates tan importantes. Una vez vinieron unos profesores a visitarnos y se quedaron alucinados porque nos decían de cómo es que hablábamos de debates tan importantes. También a veces vienen las madres a las lecturas literarias y debaten con nosotras, dan su idea y también a veces se quedan alucinados porque en nuestra casa no hablamos de esa manera y cuando vamos a las tertulias hablamos de nuestras cosas, de cosas que nos han pasado y se quedan muy alucinadas. En las tertulias literarias aprendo también de lo que dicen mis compañeros. Por ejemplo, yo me he leído el trozo del párrafo y tengo una manera de ver, pero cuando el compañero explica su manera de ver, es como si cambiaras tu manera de ver, porque entiendes lo que está pensando el otro. Y para acabar, me gustaría decir la frase de una compañera que nos gustó mucho, que aún recordamos del Don Quijote, que para Don Quijote, para hacerse caballero, necesitaba un caballo, una armadura, un hombre, un lugar y una dama a quien amar. Se buscó la sin par Dulcinea del Toboso. Mi compañera eligió esta idea porque dijo que le gustaba mucho. Y cuando la profesora le preguntó ¿por qué te gusta tanto esta idea?, ella contestó: porque si no amamos, nos sentimos solos.
speaker is Simon Busuttil. Dr. Simon Busuttil is a member of the European Parliament since 2004 and a member of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee, which covers, among other issues, of immigration and asylum policies in the EU. He is Doctor of Laws by the University of Malta, which achieved after obtaining a Master in European Studies by the University of Sussex and a Master in International Law at the University of Malta. A lawyer by profession, Dr. Simon Busuttil has followed European affairs as an expert since 1994.